Esta noche nos vamos de cabeza al mundo rancio, áspero y gloriosamente terrible del trabajo medieval. Una época en la que tu oficio decía menos sobre una carrera y más sobre la posibilidad de peste y quemaduras. Antes de acomodarte, toma un segundo para dejar tu me gusta y suscribirte, solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y qué hora es allá. Me encanta ver quiénes se suman desde todas partes. Baja las luces, pon un ventilador para ese zumbido suave de fondo y vamos entrando juntos en el viaje de hoy. Imagina que naces en Inglaterra medieval y tus aspiraciones son modestas. No quieres ser caballero, demasiado apuñalar. No quieres ser monje, demasiado silencio. Así que tomas la ruta de menor resistencia. Te conviertes en gong farmer. Gong aquí no es un instrumento musical. Es jerga medieval para excremento humano. Y un gong farmer era el alma afortunada que lo retiraba de letrinas, pozos negros y excusados, de cualquier lugar donde la gente se aliviaba después de una comida de nabos y arrepentimiento. Trabajabas de noche, no por misterio, sino porque el hedor era tan ofensivo que el vecindario prefería no recordar que existías a plena luz del día. Llegabas con pala, cubo y quizá los últimos restos de dignidad. Descendías al pozo, a veces hasta la cintura, a veces más, según lo productiva que hubiera sido la población. La buena noticia, a los gong farmers les pagaban bien, incluso más que a carpinteros o techadores en ocasiones. La mala, te ganabas cada moneda marinando en siglos de vergüenza compartida. Salud y seguridad no eran prioridad en el 1300. Los pozos podían colapsar. El metano podía encenderse. Hubo casos de recolectores que se desmayaron por los gases, resbalaron en la inmundicia y murieron en lo que solo puede describirse como el peor obituario jamás escrito. Herramientas del oficio, un cubo de madera, una pala de mango largo y de vez en cuando un burro, no como mascota, sino para sacar el carro cargado de desechos fuera de la ciudad. Luego se tiraba todo en sitios designados o se usaba como fertilizante, porque nada dice agricultura orgánica como los movimientos intestinales medievales. Socialmente, evitaban a los gong farmers. No te invitaban a banquetes, pero hallabas camaradería entre otros recolectores nocturnos, quizá compitiendo por ver quién tuvo el peor día. El olor no te acostumbrabas, solo dejabas de quejarte. Con el tiempo, se volvía parte de tu personalidad. No blandías espada, ni llevabas sombrero elegante, pero impedías que las ciudades se ahogaran en su legado digestivo. Héroes anónimos de la sanidad, cubo a cubo. Y si te suena mal, tranquilo, se pone peor. Si lo tuyo no eran los pozos urbanos y querías algo más natural, al aire libre y con fauna, felicidades. Ahora eres recolector de sanguijuelas, el orgulloso profesional que pasaba los días vadeando pantanos para cosechar a los pequeños vampiros de la naturaleza. La descripción del trabajo era simple. Entra a un estanque, quédate quieto y deja que las sanguijuelas se te peguen a las piernas desnudas. Eso es todo. Tú eres el cebo. Las atraes con tu sangre tibia, tus malas decisiones y tu cara de resignación. Cuando se aferran, las arrancas y las echas en un frasco. Repite hasta sentirte mareado por la pérdida de sangre y vuelve a casa para una siesta y una infección probable. No era una ocupación marginal. Había gran demanda gracias al tratamiento favorito de la medicina medieval. Sangrar a la gente. Te duele la cabeza. Sanguijuela, melancolía. Sacar un poco de alegría líquida. Peste. Seguramente necesitas menos sangre. Los barberos cirujanos amaban las sanguijuelas, como hoy un influencer ama su foco de aro. Eran esenciales, y alguien tenía que recolectarlas por miles. Ahí entras tú, el tablero humano para picaduras del pantano. Protección, poca. La mayoría trabajaba descalza y con las piernas al aire. A menudo eran mujeres o personas muy pobres.
Las afortunadas llevaban falda, las menos afortunadas llevaban marcas, y si te iba realmente mal, llegabas con sanguijuelas aún pegadas, gordas y satisfechas detrás de las rodillas. El agua era turbia y estancada, cargada de bacterias, ranas y algún ganso juzgón. Riesgo de tétanos, pie de trinchera y vergüenza de trinchera. Pago, una miseria, unas monedas por docena, quizá comida. Sobre todo la satisfacción de contribuir al arte de la sangría y a la lenta caída de la salud del paciente. El lado bueno, nadie te asaltaba al volver. Nadie quería acercarse. Has probado alcantarillas humanas y pantanos parasitarios y te preguntas cuál es el siguiente peldaño en esta escalera aplasta almas. Enterrar víctimas de la peste negra. Sí, ahora eres enterrador de peste. En la Edad Media, la muerte no pedía entrevista. Se requerían 3 cosas: pala, estómago fuerte y despreocupación total por la seguridad personal. Equipo protector, si acaso un trapo con vinagre atado a la cara. O nada, salvo optimismo y un diente de ajo que alguien juró que alejaba los vapores malignos. Cuando la peste golpeó a mediados del siglo XIV, la gente caía más rápido que la sensatez en un juicio por brujería. Barrios enteros quedaban vacíos, los cuerpos se apilaban en calles, casas e iglesias. Alguien debía moverlos. Ese alguien eras tú. Las fosas comunes se volvían tu oficina diaria. Pasabas horas abriendo zanjas lo bastante anchas para lanzar familias enteras. A veces ni había ataúdes, solo bultos de miembros envueltos a toda prisa en tela, quizá con una gallina de compañía por buena suerte, o porque se metió sola. No esperes gratitud. Te evitaban como a la peste. Si aparecías en el mercado, todos recordaban de pronto que tenían algo urgente que hacer. Mala suerte, mal olor y posiblemente contagioso, triple amenaza medieval. El trabajo no tenía fin, ni fines de semana ni fiestas. La peste no descansaba. Tú tampoco. Y sabías que cada día era una apuesta. Muchos enterradores acababan en lo que cavaban. Bastaba un estornudo en mala dirección. Pago. En teoría el consejo daba unas monedas o pan duro. En la práctica te pagaban con seguir vivo. A cambio, mantenías a las ciudades de pie bajo el peso literal de la muerte, sin romanticismos. Era jugar Tetris con cadáveres mientras te rascabas una picadura preguntándote si era pulga o destino. Bienvenido al glamour de la producción textil medieval, donde la moda se encontraba con la fermentación y tú, humilde batanero o batanera, evitabas que una túnica de lana raspara como cactus. Tu labor, sencilla de explicar y horrible de ejecutar, pisotear paños remojados en orina humana hasta que quedaran suaves y compactos. La lana cruda es aceitosa, rígida y se pega a todo. Para volverla vestible había que abatanarla, proceso que metía la tela en un cóctel de agua, tierra y sí, pis humano. La orina vieja tiene amoníaco que limpia y suaviza fibras. ¿Y por qué pisotear horas? Porque no había máquinas. Y tus pies eran el regalo de Dios para la industria textil. No era un chapuzón delicado. Te metías hasta las rodillas en un tino de líquido fétido, apisonando con los pies como vinatero que tomó el giro de carrera equivocado. No lo hacías una vez ni 2. Lo hacías todos los días durante años. Vivías en un baño de pies de sudor medieval y arrepentimiento. El hedor era legendario. Por eso los batanes se construían lejos del pueblo, no por normativas, sino porque nadie soportaba el olor. Salud. Otra broma. Pie de trinchera, quemaduras de amoníaco y sarpullidos con nombres que sonaban a castigo divino. Si mojabas los zapatos, se disolvían para el viernes. En cuanto a prestigio, no encabecabas banquetes. Te toleraban como a ratas en la despensa o a ese primo que no deja de hablar de hierbas milagrosas. Había seguridad relativa, eso sí. La ropa siempre fue necesaria y la lana era reina. Mientras la humanidad sudara y quisiera verse un poco menos cabra salvaje, tu oficio tenía trabajo.
pero el costo era mojar los pies en fluidos ajenos y rezar para que en la cena nadie preguntara a qué te dedicas. Cansado de líquidos, buscas algo seco. Felicidades, te ascienden a operador de rueda de tracción. El trabajador dentro de una rueda de madera del tamaño de una casa. En lugar de premio, obtienes dolor articular crónico y crisis existencial. Trabajabas sobre todo en catedrales, levantando enormes piedras hacia el cielo con fuerza de piernas y desprecio por la columna. Imagina una grúa donde el motor eres tú caminando en círculos. Ingenieros medievales dijeron, ¿y si colgamos una rueda gigante? Metemos a un tipo y fingimos que la física no se dará cuenta. Nació la grúa de rueda. La rueda colgaba a gran altura, así que no solo caminabas dentro, caminabas en una rueda de la muerte, a 12 metros del suelo, elevando bloques más pesados que toda tu familia. Si perdías el paso, la gravedad tomaba el mando y el sitio de obra se convertía en funeral. Tu día era caminar, masticar pan a ratos, volver a caminar. La rueda chirriaba, la cuerda se quejaba y tus rodillas opinaban. Si el compañero en la segunda rueda se entusiasmaba, entrabas en una clase de spinning infernal. Normas de seguridad inexistentes. Si el eje se partía, una carga entera caía como metáfora de tu carrera. Sueldo, nada especial. Te pagaban con no morir aplastado ese día, que para entonces era buen beneficio. Con suerte, te daban un guiso si aún podías sostener la cuchara. Al menos eras parte de algo grande. Una catedral que la gente admiraría siglos después. Aunque nadie pensara en el hámster humano que subió las piedras, mascullando por sus tobillos. Si te hartaste de andar en círculos y cargar rocas del tamaño del arrepentimiento conyugal, y buscas más movimiento, más drama y más riesgo de mordidas con pulgas, bienvenido a la vida del cazador de ratas, el héroe ignorado de la higiene urbana, usando héroe con mucha flexibilidad. Las ratas estaban por todas partes, graneros, tabernas, castillos, verdaderos condominios de lujo para roedores. La solución no eran venenos ni ciencia. Eras tú con una red, un perro y una mirada en blanco que decía «he visto cosas». Tu día consistía en arrastrarte por espacios estrechos y húmedos bajo edificios, persiguiendo ratas con las manos o una porra. A veces usabas hurones, a veces terriers, a veces pura desesperación. Intentabas no recibir mordidas, arañazos ni estornudos de esos bultos de bacterias que corrían entre tus botas. No eran ratas de cuento, eran bolsas de enfermedad, portadoras de pulgas y mala leche. Herramientas, saco de arpillera, antorcha y unos guantes de cuero hervido que protegían lo mismo que una servilleta mojada. Con suerte tenías un perro entrenado para hallar nidos. Con menos suerte tenías antorcha y gritos. Pago. Nadie se enriquecía. Unas monedas por cola. Sí, por cola, había que llevar prueba. Como programa de puntos macabro. En brotes grandes te contrataba el consejo. Y cuando pasaba el pánico, desaparecía el presupuesto y el respeto. Nadie quería sentarse a tu lado, pero todos dormían mejor sabiendo que existías, porque sin ti las ratas heredaban la despensa. Quizás quieres trabajar bajo techo, te agradan los niños o sueñas con vida cortesana, sedas y comida que no haya sido hervida en tristeza. Tomas empleo en palacio cuidando a un joven noble. Suena cómodo, pero no. Eres el whipping boy, un castigo viviente. El príncipe desobedece y a ti te azotan. Sí, ese era un trabajo real. A los hijos reales no se les tocaba. No se podía marcar al futuro rey por darle pólvora al gato. Así que te asignaban como compañero constante y, si el príncipe rompía reglas, tú recibías los latigazos ante sus ojos, con suerte provocando culpa, aunque a menudo masticaba un postre mientras miraba. Se suponía que la cercanía emocional lo corregiría al ver tu dolor. Teoría bonita, salvo que fuera un tirano en ciernes. Tu día era seguirlo en lecciones, comidas, monta y esgrima. Confidente, compañero de estudio y en días malos,
chivo expiatorio. Si respondía mal al tutor, te daban vara. Si fallaba latín, a ti te salían moretones. Si hacía berrinche, ibas cojeando. Carrera no había. No te convertías en subdirector del azote, solo crecías, si sobrevivías sin la espalda torcida. A veces surgían amistades para toda la vida. Nada une como que uno sufra por los errores del otro. Otros desaparecían de los registros, quizá buscando un bosque donde la amistad no doliera. Sueldo, techo, comida y alguna gracias a medias. Nadie levantó una estatua a un whipping boy, pero tal vez te dejaban ropa limpia antes de que te castigaran por la pelea de comida del príncipe. Has tenido mordidas de ratas y golpes reales y anhelas soledad, aire fresco y un oficio sin niños ni roedores. Entra el calero, experto en respirarse el polvo hasta los pulmones. Tu trabajo, quemar caliza en un horno abrasador para producir cal viva, ingrediente clave para mortero y enlucidos, para el campo y a veces para entierros. Sí, cal en fosas para acelerar la descomposición. Apilabas capas de piedra y combustible, madera, turba o estiércol seco si te sentías ecológico. En un horno llamado calera, lo encendías y lo dejabas a temperaturas de infierno durante días. Tú alimentabas el fuego, palear, vigilar y meter una vara larga como si fueras cocinero de pizzas medieval que prende fuego a su túnica. Respirar ahí era como abrazar un volcán aspirando tiza. Los humos eran cáusticos, el polvo estaba en todas partes y siempre había riesgo de combustión. Una ráfaga y tosías mampostería mientras tus cejas se disolvían. Protección, un trapo en la boca si había suerte y suecos de madera si eras rico. Guantes, no. Tenías callos tan gruesos que contaban como armadura. Lo peor, la cal reacciona con agua. Si llovía o sudabas mucho, el polvo hervía sobre la piel y te quemaba. Vida social mínima. Olías a tierra quemada. Parecías chimenea triste y tus pulmones chirriaban como acordeón moribundo. Aún así la gente respetaba tu oficio. Ponías cimientos y de vez en cuando ayudabas en fosas de peste. Cada turno acercaba tu silueta a un montoncito de polvo con forma de pulmón. Buscas horario flexible, aire libre y poca supervisión. No te inquietan las noches ni los cadáveres. Eres material perfecto para resurreccionista. Ladrón de tumbas profesional, pero no por joyas, sino por el cuerpo entero. Todo por ciencia. Claro, en el tardo medievo las escuelas médicas querían cadáveres para disecciones. El problema, la iglesia lo veía mal y las vías legales eran mínimas. Entras tú, intermediario emprendedor entre recién enterrados y aulas de anatomía. Tus noches empezaban en el cementerio, desenterrando a oscuras a los recién sepultados, idealmente en 2 días. Antes de que la consistencia complicara la logística, trabajabas rápido y en pareja, uno cavaba y otro vigilaba. No te llevabas el ataúd, muy pesado y ruidoso. Hacías palanca, sacabas el cuerpo y dejabas las alhajas a veces. No era robo, decías, era reciclaje académico. Las familias, la iglesia y los alguaciles no estaban de acuerdo. Si te atrapaban, multas, cárcel o escarnio público. Algunas tumbas tenían trampas, jaulas de hierro, piedras enormes o dispositivos explosivos. Sí, en serio. Nada dice descansa en paz como un cepo de mandíbula. La demanda no paraba. Los doctores preferían tu tarifa a trámites legales. Algunos te hacían pedidos. Adulto varón, íntegro, sin signos de peste, pago, decente, más por cuerpo que lo que un campesino veía en un mes. Requisitos, pala y ausencia de escrúpulos. El groom of the stool, prueba de que en la corte alguien lidia con la salida del rey. No es metáfora. Tu deber era asistir al monarca en su momento más privado, sentado en su caja portátil acolchada y con adornos. Tu tarea, limpiar, era un cargo respetado,
a menudo ocupado por un noble de confianza absoluta. Cuando has visto a alguien sudando en su trono más íntimo, alcanzas una cercanía que pocos cortesanos igualan. No solo manejabas paños, manejabas influencia. Controlabas el acceso al rey durante sus reuniones sentado. Administrabas vestuario, papeles y hasta opinabas de política. Dinámica rara, conserje real y confidente a la vez. Requería discreción, lealtad y estómago firme. Preparabas el asiento, cambiabas telas, mantenías la zona regia en perfecto estado, jurabas silencio. Divulgar el parte digestivo en la taberna podía costarte la cabeza. A pesar del asco, pagaba bien. Vivías con lujo. Comías a la mesa del rey. Y a veces recibías tierras o títulos. Difícil presumirlo en fiestas. Soy la razón de que el rey no se irrite. No suena tan fuerte como canciller, pero era poder real. ¿Te imaginas? Chef medieval. Olvida estrellas. Tu meta es que nadie salga lastimado. Cocinar era evitar crímenes gastrointestinales. No tenías lo más fresco, sino lo menos podrido, lo que olía casi bien y se movía poco. Tus herramientas, caldero gigante, cucharón de madera tamaño hacha y un fuego que quemaba el guiso o tus cejas. Recetas: toma carne, hiérvela, añade hierbas y reza. Cantidades vagas, instrucciones peores, y si alguien se quejaba, decías estilo campesino. En casa noble había expectativas finas y formas finas de ocultar lo pasado. Pimienta, canela y clavos no eran para sabor, sino para tapar el gusto del fin. Si la carne se agitaba, más azafrán y asunto resuelto. Aves desplumadas hace 5 minutos. Pescado que ojalá no pestañeara. Todo lo demás a la potage. Una olla de verduras, cebada y retazos. Hervida hasta que se rindiera. El horror verdadero eran los festines. Cientos de comensales y docenas de platos en una cocina oscura y ahumada. Techo que goteaba grasa. Perros lamiendo el suelo y a veces la comida. Y un mozo que desaparecía misteriosamente. Te encargaban maravillas llamadas sutilezas, esculturas de azúcar o carne con forma de cisnes, dragones o santos. Sí, tallar un santo en masa y aún hervir 50 coles. Si se caía, te culpaban a ti. Quemaduras, cortes, infecciones e intoxicaciones eran parte del oficio, sin refrigeración ni inspector. Si lograbas no envenenar a alguien importante, quizá conservabas el puesto. Buen provecho a medias. No temes el trabajo duro ni el aire libre. Piensas que cargar pesado te dará bíceps dignos de fresco. Bienvenido cantero de cantera, cuya tarea es pelear con la piedra y perder a menudo. Tu jornada empezaba antes del alba y terminaba cuando el brazo dejaba de obedecer. Objetivo: cortar, romper y arrastrar bloques enormes con herramientas rudimentarias y tosudez, sin taladros ni hidráulica. Martillos, cinceles, cuñas y un rencor contra el granito. Metías picos de hierro en fisuras para partir la roca. Funcionaba con repetición mientras tu oído se jubilaba. Podías echar agua fría en grietas calientes para forzar la rotura. Cuando tu oficio requiere termodinámica, algo se torció. Polvo en pulmones, dientes y pan. Sin gafas. Entrecerrabas ojos, esperando que una lasca no te saludara la córnea. Riesgo de derrumbes y losas que caen. Un golpe mal dado y efecto dominó con gritos y funeral improvisado. Recompensa: unas monedas, dolor de espalda y la idea de que tus piedras serían catedral, mazmorra o muro de letrina. Mejor si trabajabas arenisca o caliza. Si te tocaba granito, era como negociar con recaudador con resaca. Estatus: entre extra y leyenda de fantasmas. Romance: solo si alguien valoraba la mugre perpetua y la charla jadeante. Crees que tu cardio es bueno. Prueba mensajero de guerra. Trabajo que mezcla maratón, diplomacia y la constante posibilidad de ser confundido con espía.
Tu descripción era llevar órdenes vitales a través de territorio enemigo sin que te atravesaran. Eres una memoria USB medieval, con peor cifrado y mayor mortalidad. La velocidad lo era todo. Había que moverse más rápido que caballos, burlar bandidos y gritar «No me maten» trabajo aquí en varios idiomas. Si no corrías, cabalgabas, pero el caballo te hacía visible. Y en guerra, la visibilidad mata. Entregabas órdenes de batalla, movimientos secretos, exigencias de rendición o cartas incómodas explicando por qué los refuerzos llegaban tarde. Si te interceptaban, tortura. Si te atrapaban los tuyos con uniforme cambiado, horca. El clima no importaba. Lluvia, barro, nieve o sol quemando. Y el pergamino debía llegar legible. Nada de sopa de tinta. A veces entregabas en plena batalla, zigzagueando entre líneas para avisar que el flanco izquierdo se había desmoronado o se fue a buscar comida. Los arqueros no te distinguían. La caballería no te veía. Si sobrevivías, tocaba regresar. Pago. Aceptable para los rápidos y discretos. Probabilidades un poco mejores que ser piedra de catapulta. Apenas. Aún así sostenías hilos frágiles que mantenían unidas las campañas. El herrero, el horno humano del pueblo, mitad artesano, mitad mago y sudor todo el día. Si algo requería calentar metal hasta brillar y golpearlo hasta rendirse, tú eras la persona. Tu fragua más caliente que axila en julio, llena de hollín, chispas y ruido suficiente para despertarle el alma al más dormido. No hacía falta gallo. Tu clank clank era alarma del vecindario. Hacías de todo. Herraduras, rejas, espadas, clavos, armaduras, bisagras y cientos de piezas que la gente rompía cada semana y las quería para ayer. Todos te amaban hasta que cobrabas. Tu cuerpo, callos, quemaduras, sordera parcial y un brazo del tamaño de un tronco. Romance, no tan mal, músculos y delineado de carbón permanente, aunque cada frase iba seguida de tos y alguna llamarada inesperada detrás. Peligros, metal al rojo, chispas, hierro que se quiebra, yunques indiferentes a tus pies, fuelles que se incendian porque sí, un descuido y la barba se vuelve vela. Si trabajabas para castillo o ejército, fabricabas armas para hombres impacientes que discutían con hachas. Plazos escoltados por espadas. A pesar de todo, eras esencial. La tecnología pasaba por ti. Mucho antes de ingenieros, tú diseñabas herramientas. Mucho antes de influencers, tú marcabas tendencia en hierro. Hacías lo que todos necesitaban para vivir y a veces para lucir. Pero jamás hubo estatuas para herreros, solo más metal roto y alguien preguntando si salía más barato sin los rizos decorativos. El bardo, el trotamundos con laúd, mitad músico, mitad chisme y bufón a tiempo completo, con frío y hambre. Suena romántico hasta que notas que tu trabajo dependía de tocar para nobles una noche y esquivar nabos en una taberna la siguiente. Cantabas de reyes, batallas, amores condenados y dragones que tal vez eran lagartos grandes. Cualquier cosa por una moneda, un plato o al menos no recibir tomates. El reto no era recordar letras, era sobrevivir a la política. Una rima equivocada sobre el corte de pelo del señor y te convertías en material para tu propio lamento. Debías memorizar historia. Es decir, lo que el pagador quería que fuera verdad, ganó Sir Godofredo. Da igual. Si te da de cenar, aplastó al enemigo. Higiene, mejor no. Piojos, pulgas y botas con agujeros eran estándar. Olías a leña y fracaso, compensado por encanto, ingenio y una capacidad antinatural de rimar espada con nada. Tenías poder, moldeabas memoria popular, difundías noticias más rápido que pregonero. Con suerte, un mecenas te fijaba en su corte, hasta que rimabas honor con gonor y volvías a la carretera. La vida era romántica en teoría. En la práctica
Era helada y dependía de improvisar versos bajo presión. Empezó con rumores, con hurros de velas con forma de alas de dragón, de guerreros con barbas de hierro y ojos como mares helados. El Sena siempre había sido una línea de vida para París, ancho, orgulloso, sereno. Pero en la primavera del año 845, el río se volvió advertencia. Las villas francas a lo largo de la costa quedaron mudas, sin campanas ni humo de hogares, solo restos a la deriva y sangre en la corriente. Cuando la noticia llegó a París, la pregunta no era si los hombres del norte vendrían, sino cuándo y qué tan malo sería. No era un saqueo cualquiera, no era una banda de marinos buscando oro y ovejas. Era Ragnar Lodbrok. Para los francos su nombre sonaba como trueno rompiendo el techo de una iglesia. Ragnar, el que decía descender de Odín. Ragnar, cuyo linaje luego desataría tormentas en Europa, pero que entonces estaba vivo, carismático y con ansias de botín. Con 120 naves largas y más de 5.000 guerreros, no se acercó a escondidas. Se anunció. Las velas proyectaban sombras sobre las orillas. El ritmo de los remos removía la arena como marcha del destino. Cada monasterio y aldea a su paso ardía. Era saqueada o quedaba en cadenas. El rey Carlos el Calvo corría a reunir defensas, pero su reino estaba desgastado por guerras civiles y disputas. La iglesia pedía milagros. Los nobles discutían qué puente defender. Mientras tanto, Ragnar seguía remando. Los parisinos, desde murallas a medio terminar, observaron cómo el río se oscurecía con la muerte que venía. Madres ocultaron niños en bodegas de vino. Sacerdotes apretaron reliquias. Mensajeros del rey, sudorosos y asustados, imploraron ayuda a ciudades vecinas que nunca llegaría a tiempo. Los Norse ya no eran susurros de taberna. Eran reales y estaban ahí. A su timón iba Ragnar, riendo, salvaje, listo para hacerse historia. No había posibilidad de confundir las naves. Cascos largos y angostos deslizándose como serpientes. Proas talladas en bestias que parecían gruñir. Escudos colgados en filas formando un muro pintado. Detrás, guerreros de trenzas, brazos tatuados, algunos con cota de malla tomada a cadáveres francos, otros desnudos de torso, untados de ceniza para intimidar. Funcionaba a medida que la flota subía por el Sena. Cada aldea y abadía era ensayo del acto principal. Iglesias ardían, clérigos caían o eran llevados cautivos. Soldados que resistían terminaban atravesados, y la corriente devolvía cuerpos. Si un pueblo tenía suerte, solo lo despojaban. Si no, ardía con todo. Ragnar dejaba sobrevivientes como táctica. Quería que el miedo llegara a París antes que él. Quería que la ciudad se cociera en su propio pavor. Y funcionó. El terror no eran solo los números, era la coordinación. No eran berserkers ciegos lanzándose al azar. Ragnar repartía fuerzas como ajedrecista. Unos saqueaban tierra adentro y otros custodiaban las naves. El río era autopista y salvavidas. Cuando por fin se plantaron frente a las puertas, París todavía tambaleaba por hambres y pestes. Y ahora miraba a un ejército que no negociaba, solo saqueaba. En las murallas, Ragnar mandó encender aldeas capturadas a la vista de la ciudad. El humo se alzó como profecía. No amenazaba, retaba. Mientras el reflejo de las llamas bailaba en el agua, Ragnar miró las piedras de París con hambre, no devoción. París en aquel año no era aún fortaleza imbatible. Era una ciudad apiñada en una isla, con 2 puentes de madera y muros improvisados. Sus defensores eran pocos, milicias locales, monjes con espadas y algunos nobles más atentos al título que a la guerra. Cena servida para Ragnar. Al llegar lanzó ataques de tanteo en las afueras y halló una defensa desordenada, lenta y con miedo. Empujó el asedio hacia el corazón. Dividió su ejército.
rodeó la isla por ambas riberas. El Sena pasó a ser suyo, sin barcos dentro ni fuera. El comercio se detuvo, la comida goteaba, el pánico fluía. Levantaron campamentos en todos los flancos, con dados, hidromiel y cuchillos afilándose a la distancia justa para que los oyeran desde la muralla. Conocían el juego de esperar. Cuanto más largo el cerco, más débil la presa. París intentó resistir. Arqueros en los puentes, campanas sin descanso, misas 3 veces al día mendigando intervención divina, ignorando el olor del miedo. Los francos intentaron una salida desde un puente y terminó en desastre. Los hombres de Ragnar fingieron retirada, los atrajeron a terreno abierto y los emboscaron. Los cadáveres hinchados flotaron de regreso. Ragnar, siempre showman, capturó decenas en otra escaramuza y en lugar de pedir rescate, crucificó a algunos a la orilla. Mensaje para la ciudad: tus oraciones no me importan. Dentro, el hambre se instaló. Con cada día las reservas se consumían, el ánimo se cuarteaba y la enfermedad corría. El pueblo miraba a su rey. Carlos no estaba. Había huido a sitio seguro mientras su capital ardía. Ragnar ni sudaba. Junto al fuego afilaba un hacha viendo el humo subir de las iglesias y sonreía. El asedio no solo funcionaba, era una obra maestra en progreso. Mientras París se ahogaba en humo y hambre, Carlos el Calvo vivía un colapso regio en la distancia. Caminaba, rezaba y se angustiaba. No estaba supuesto a suceder. Era rey carolingio, descendiente de Carlomagno, el martillo de paganos, y sin embargo lo superaba un caudillo del norte con gusto por el fuego. Tenía problemas, un reino fracturado con nobles cuya lealtad valía poco. Cada pedido de tropas venía con excusas. Cuidamos nuestras tierras, o mucha suerte su majestad. Nadie quería enviar hombres a la picadora de Ragnar. El segundo problema: dinero. La tesorería estaba seca por años de pleitos internos y gastos de iglesia. Y peor que la escasez era la humillación: pagar a vikingos manchaba el honor. Pero el honor no sostenía el trono si Ragnar decidía arrasar la capital. Intentó negociar. Mensajeros con ofertas frenéticas, oro, provisiones, títulos, lo que fuera con tal de que se fueran. Ragnar ni parpadeó. No quería promesas vacías, quería París. Estaba dispuesto a esperar hasta que dentro se comieran entre sí. Luego apostó a la desesperada. Armó un ejército de remiendos, campesinos a medio entrenar, condes locales y voluntarios por unas monedas. Misión: romper el cerco. Pasó lo previsible. Ragnar supo del plan antes de que la primera bota pisara la ribera. Sus hombres emboscaron a los refuerzos en las afueras y aquello fue matanza. Los capturados colgaron de árboles o sirvieron de práctica. En su corte, Carlos recibió el informe como un golpe en el hígado. Había fallado. París se quedaba sin tiempo. Tragó orgullo como cerveza amarga y jugó su última carta: el soborno. Cuando fallan las espadas, habla la plata. El final no lo firmaron fe, ni fuego, ni acero franco. Lo firmó la plata. Mucha. Carlos, sin ejércitos ni pretextos, hizo lo que todo gobernante detesta. Cerró trato. No fue heroico ni glorioso. Fue supervivencia. El precio: 7.000 libras de plata, más de 2 toneladas de tesoro, suficiente para arruinar provincias y para que a Ragnar se le moviera el bigote. No negociaba desde la fuerza, lo hacía desde la rodilla. Sus emisarios se acercaron al campamento con manos temblorosas y sacos abultados, sin fanfarrias ni amenazas, solo súplica: toma la plata y vete. Ragnar, profesional, no se regodeó de inmediato, escuchó, fingió dudar por efecto teatral y aceptó. No había remado con 5.000 hombres medio reino para jugar a derribar paredes flojas. Venía por tesoro, y el propio rey le abría la bóveda. La entrega fue transacción fría. Cofre tras cofre bajó a las naves.
Los francos miraron en silencio. Los hombres del norte miraron con alegría. Algunos bailaron, otros bebieron. Unos pocos debatieron si no valía la pena tomar el dinero y saquear igual. Ragnar eligió reputación sobre codicia. Al aceptar el rescate y perdonar la ciudad, envió un mensaje más potente que cualquier antorcha. Puedo romperte, pero no me hace falta. Solo págame. Los francos quedaron aturdidos. Su rey había pagado una fortuna a un caudillo pagano y lo dejó ir intacto. El clero se atragantó con el incienso. Los nobles sirvieron por dentro. Los ciudadanos, aliviados por seguir vivos, despejaron puentes, apagaron fuegos y respiraron. Ragnar cargó la plata, hizo velas y emprendió el regreso, victorioso, intocable, pagado como rey por quien en verdad lo era. Con el casco lleno de monedas y humo a lo lejos, Ragnar bajó por el Sena no como fugitivo, sino como vencedor que se va por decisión propia. Sus guerreros cantaron, y sus voces rebotaron en las orillas como risa final del villano que se salió con la suya. No solo ganó una batalla, ganó un mito. En el descenso, las mismas aldeas arrasadas, abadías negras y monasterios huecos quedaron atrás. Nadie se atrevió a cortarle el paso. Carlos, lamiéndose heridas, no quería otra humillación, y aunque quisiera, ya no tenía recursos ni confianza de su gente, había alimentado al lobo y ahora debía vivir con el olor a sangre. Para Ragnar el regreso fue un desfile. Su reputación explotó por Europa. Para los Norse era prueba de que los dioses favorecen a los audaces. Para los francos, una pesadilla que no podía disiparse. Para otros líderes vikingos, el nuevo estándar quema, aterroriza y luego cobra por marcharte. La herida psicológica fue más profunda que cualquier tajo. Ragnar no rompió París con escaleras ni catapultas. La quebró con miedo, fuego y descaro. Podía tomar la ciudad, pero no lo necesitó. Había despojado a uno de los reyes más poderosos de la cristiandad y zarpado sin un rasguño. La edad vikinga ya no venía. Había llegado. París no celebró cuando las naves desaparecieron y el río volvió a callar. Exhaló lento, tembloroso, como despertando de pesadilla. El cerco había terminado. El trauma apenas comenzaba. La ciudad olía a humo, sudor y miedo sin lavar. Puentes chamuscados, iglesias profanadas, calles sembradas de huesos de resistencias fallidas. Las murallas seguían en pie, pero la idea de seguridad estaba hecha ceniza. La esperanza no fue lo primero que volvió. Volvió la culpa. Dedo apuntando en todas direcciones. El clero culpó al rey por cobarde. Los nobles a los demás por no enviar ayuda. El pueblo a ambos. Encima, la verdad amarga. Carlos había pagado al enemigo y dejado su capital a pudrirse. No había manera de venderlo como retirada táctica o diplomacia astuta. Todos sabían que fue un pago nacido del pánico. La iglesia intentó pintar la supervivencia como milagro. La gente sabía que no fueron ángeles. Fue plata, y esa plata vació la tesorería. Subió la inflación. Crecieron impuestos. Monasterios lloraron por reliquias robadas. El campo, ya cansado de guerra y hambre, se quebró más. Con cada día, la leyenda de Ragnar creció y la autoridad de la corona se encogió. Las implicaciones militares fueron demoledoras. Ragnar dejó al desnudo el vientre blando de la defensa franca. No necesitó catapultas ni arietes, le bastó un río y una causa. Otros caudillos del norte tomaron nota. Si París podía sacudirse con facilidad, ¿qué más estaba listo para el saqueo? Y lo más inquietante era la sensación de que aquello no era el final, sino el prólogo. París había sobrevivido, sí, pero humillada, marcada y obligada a comprar su vida. Una herida así no cicatriza pronto. En la calma humeante quedó una pregunta sobre cada puerta rota y suelo manchado de plegarias. ¿Qué pasará cuando llegue el próximo Ragnar?
La incursión no terminó cuando Ragnar viró sus proas hacia el norte. En realidad, inauguró algo más duradero, una mezcla de terror, estrategia y dominio cultural que resonó por generaciones. Al enterarse del rescate franco, otros líderes afinaron remos y afilaron hachas. La noticia corrió como fuego en pasto seco por las salas de reunión del norte con una revelación práctica: no hacía falta morir gloriosamente para dejar huella. También se podía vivir muy rico. Ragnar probó que el oro fluía más libre desde manos temblorosas de reyes asustados que desde ciudades en llamas. Pronto, los hombres de Dinamarca, Noruega y Suecia empezaron a apuntar al Sena, al Loira y al Rin. Dejaron de ser solo aventureros temerarios para volverse comerciantes violentos con planes. Los saqueos se volvieron citas anuales, una festividad sangrienta con calendario propio. Cada verano traía flotas nuevas, exigencias nuevas y rescates nuevos. El manual de Ragnar se convirtió en doctrina. Navega rápido, golpea duro, siembra miedo y cobra por irte. Las ciudades empezaron a acopiar plata, no para comercio, sino para protección. Monasterios enterraron reliquias, no por piedad, por miedo. La respuesta franca fue fortificar y rezar. No alcanzó. Con el tiempo, las incursiones se convirtieron en asentamientos. Primero campamentos de invierno, luego fortalezas y después pueblos. Para fines del siglo IX, los Norse tallaron enclaves permanentes en territorio franco, incluido el que sería Normandía, la tierra de los hombres del norte. La línea se traza hacia atrás hasta el asedio de París, y Ragnar, más que hombre, se volvió emblema. Canciones y sagas lo hicieron figura de audacia. Unos dicen que luego atacó reinos anglosajones, fue arrojado a un foso de serpientes y rió al morir. Otros que envejeció en calma viendo a sus hijos partir Europa en dos en su nombre. La verdad exacta importa menos que la imagen. Ragnar, el caudillo astuto y brutal que explotó un reino quebrado, le cruzó la cara al orgullo y se fue hecho leyenda. París quedó en pie, pero no intacta. La memoria del asedio se grabó en la piedra, en las pesadillas del clero y en la política de cada rey que sucedió a Carlos. No era solo relato, era advertencia. Hasta la ciudad más poderosa podía doblar la rodilla ante un hombre en una nave larga, armado con fuego, frío y una sonrisa codiciosa. La reacción franca en décadas siguientes rozó la paranoia. París empezó a fortificarse con muros más gruesos y puentes más firmes, pero también con normas, patrullas fluviales y torres de vigilancia sembradas como centinelas furiosos a lo largo del Sena. La monarquía, golpeada y avergonzada, fue recuperando autoridad con reformas militares y centralización. Dolorosos aprendizajes que tenderían el suelo para la dinastía que vendría después. Aún así, el trauma quedó. Para el parisino común el nombre Ragnar no era épico, era íntimo. Los padres lo usaban para apurar labores. Haz tus quehaceres o vendrán los del norte. Comerciantes y monjes recordaban gritos, humo negro y el silencio posterior. Con los años, cada vela extranjera en el horizonte hacía murmurar a los viejos: han vuelto. Hubo, sin embargo, un intercambio extraño. Mercenarios del norte terminaron sirviendo a reyes francos. Colonos norse en Normandía serían señores cristianos. El enemigo en la puerta devino caballero en la corte. La ironía rozaba lo poético. La misma cultura que arrancó templos terminaría por defenderlos. Pero en lo hondo, algo cambió. El asedio rompió la ilusión de intocabilidad. París se supo comprable y vulnerable. Nunca lo olvidó. Cada bendición de espada, cada impuesto contado, cada guardia en cada ronda operó bajo la sombra larga de aquel año. Cuando un solo hombre, con hierro, fuego y nervio, hace temblar a un rey hasta pagar, el mundo observa y pivota. Y ahora, dejando atrás ríos de plata y velas pintadas,
Nos mudamos de escena, de acero a sandalias. En la Edad Media, el camino a la salvación rara vez comenzaba en un banco de iglesia. Empezaba con ampollas. Ser buen cristiano no solo trataba de misa o confesión. A veces se medía a golpe de paso, caminando cientos de millas hacia un lugar santo. Esos viajes eran peregrinaciones, profundamente espirituales y absurdamente físicos. Imagina a un campesino descalzo avanzando entre lluvia, nieve y a ratos boñiga, solo para mirar el hueso de un dedo de una santa en una cajita dorada. La motivación, salvación eterna o, al menos, puntos divinos. La Iglesia promocionaba la peregrinación como vía de indulgencias. Pecaste, camina. Engañaste, camina más. Mataste, quizá empieza hacia Jerusalén y no pares. No siempre era culpa. Podía ser gratitud, pedido de sanación o excusa respetable para dejar la aldea sin parecer hereje. Para muchas mujeres, era una de las pocas formas socialmente aceptadas de viajar. Para caballeros, una pausa del acero para demostrar santidad. Para la mayoría, el único viaje de su vida. La llamada llegaba por sueño, sermón o por el codazo del cura. Dios podría perdonarte si caminas 800 millas con la espalda adolorida y sin zapatos. No era raro que familias mandaran a un representante. Subcontratación espiritual. Una persona caminaba por bendiciones para toda la casa. Con el compromiso hecho, el peregrino recibía bendición y se ponía las señales, bastón, zurrón y, sobre todo, una insignia, concha o cruz, el pasaporte del alma. Antes de poner un pie en el polvo, venía el dilema de equipaje. ¿Qué llevar cuando vas a caminar 1.000.000 de millas sin entrega a domicilio, sin botas impermeables y sin barras de cereal? La respuesta: lo menos posible, pero siempre demasiado. La vida iba en un zurrón del tamaño de un bolso. El peso era enemigo. Cada túnica extra era una onza más sobre montañas, pantanos y bosques con bandidos. Así que lo esencial, quizá una camisa de lino de repuesto, un poco de comida seca, una bota de agua y un pequeño objeto devoto para recordar que el sufrimiento era intencional. El bastón no era accesorio, era milagro multipropósito. Servía para apoyarse, espantar perros o gente, probar charcos y pinchar amigos roncadores. El sombrero, de ala ancha contra sol y lluvia. Con su concha si ibas a Santiago, salvoconducto para hospederías, sopas y paja en graneros. Una especie de pasaporte medieval que nunca caducaba y decía entre líneas: estoy roto de dinero. El calzado era otro martirio. Sandalias o zapatos bajos de cuero, apenas mejor que ir descalzo. Las ampollas no eran posibilidad, eran destino. Muchos se vendaban los pies rezando porque no se pudrieran antes del siguiente santuario. No llevabas mucha comida. Dependías de la caridad, de monasterios o de otros caminantes. Caridad podía significar sopa de cebolla con pan reseco. Si te sobraba orgullo, te faltaba cena. Lo más importante quizá no era físico. La carta de peregrinación, documento eclesiástico que probaba que no eras vagabundo. Era tu permiso santo. Sin él podías acabar en calabozo en vez de en el cielo, con pies que ya dolían, un saco cargado de poco y una oración callada. El peregrino arrancaba. Porque al empacar para el más allá, no existía viajar ligero. Una vez fuera de la aldea, o lo que contara como comodidad en Europa medieval, entrabas al teatro impredecible del camino, y el camino no escuchaba plegarias. Empecemos por el terreno. Las rutas eran veredas glorificadas o trampas de barro según la lluvia. La lluvia volvía todo sopa. La nieve escondía lobos. El verano cocinaba la piel y atraía insectos desde Normandía hasta Tierra Santa. Los bandidos eran amenaza constante. Un peregrino solo era presa fácil, sin armas.
mal alimentado y con algunas monedas o recuerdos religiosos revendibles. Incluso en grupo no estabas a salvo. Algunos ladrones se disfrazaban de peregrinos, nada como que te robe alguien con la misma concha en el sombrero. Luego estaban los animales. Lobos, osos y jabalíes listos para recordarte que ser comido también contaba como penitencia. Los perros vagaban y eran menos mejores amigos que monstruos territoriales con sarna. Un desvío malo y no solo te perdías, te ponías en el menú. Más traicionera que ladrones y bestias era la tentación. Las rutas se llenaban de tabernas, burdeles y timbas, sobre todo cerca de ciudades. Algunos nunca pasaban del primer pueblo antes de que la piedad se disolviera en vino, dados y arrepentimiento. La iglesia fruncía el ceño. Los taberneros sonreían. Tus propios compañeros podían ser problema. Vivales, gorrones y profetas improvisados que predicaban visiones a cambio de comida. Disputas surgían por sitio para dormir, por el camino correcto o por quién olía peor. Podías ir a mitad de camino a Roma y de pronto estar discutiendo teología con un pescador descalzo de Flandes. Y aún así, la mayoría seguía. El viaje era prueba de resistencia y circuito espiritual. Cada milla enlodada, cada aullido a lo lejos, cada tentación resistida o tristemente aceptada se hacía parte del relato, parte del sacrificio. La santidad no se ganaba en la nave principal de la catedral. Se ganaba con cada paso ampollado en el barro, tras semanas o meses, cojeando entre suciedad, hambre y pecado. Por fin se veía algo, una aguja, una cúpula o un santuario brillante, el sitio santo, donde sucedían milagros, y casi siempre era más pequeño de lo que la imaginación había inflado. Podía ser la tumba de un mártir en Canterbury, los huesos de Santiago en Compostela o el dedo perfectamente conservado de una santa en un rincón de Francia. El destino variaba, el ambiente no. Hype sagrado eran los parques temáticos de la devoción, sin montañas rusas, con reliquias, procesiones a la luz de velas y algún exorcismo ocasional. Las reliquias eran la atracción central, pero la Europa medieval tenía inflación de reliquias. Había suficientes astillas de la cruz como para plantar un bosque y suficientes cráneos de Juan el Bautista como para llenar una vitrina. La autenticidad importaba menos que la creencia. Peregrinos llegaban de rodillas. Algunos lloraban, otros desfallecían. Muchos tocaban el relicario y susurraban una súplica. Cura mi ceguera, perdona mi adulterio, arregla mi espalda. Se creía que los santos, incluso muertos, retenían poderes, como máquinas expendedoras milagrosas. Donde hay milagros, hay dinero. Los pueblos que guardaban reliquias prosperaban. Posadas, tabernas, vendedores de recuerdos y monjes con precios curiosamente altos para bendiciones especiales florecían. Se vendían velas, agua bendita, amuletos y frascos minúsculos supuestamente con sudor santo. Por el precio adecuado, el alma encontraba carril rápido hacia el perdón. Pero donde hay santidad, hay negocio. Y alrededor de cada altar surgía una economía entera. Las calles cercanas se llenaban de posadas con camas de paja apretadas como sardinas, de cocinas que hervían caldos eternos y de tenderos que sabían leer la mirada del recién llegado, esa mezcla de cansancio, esperanza y hambre. Había mesas con insignias de metal barato en forma de concha o cruz, hileras de velas de sebo, cordones para colgar amuletos y pequeños relicarios con vidrios que prometían contener un pelo, una astilla o una mota del santo. El monje de la puerta anunciaba bendiciones especiales a cambio de una donación sugerida que jamás era tan sugerida. Si querías una misa cantada, otra tarifa. Si querías tocar el arca, otra más. Y si deseabas que el nombre de tu madre apareciera en una lista de plegarias durante 40 días, pues había lista de precios. Los peregrinos sabían que parte de aquello era teatro, pero el teatro también cura.
Muchos llegaban hechos polvo y se iban un poco más enteros, con las manos oliendo a cera y la espalda recta como si el dolor hubiera aprendido modales. La ciudad que albergaba la reliquia prosperaba porque todo el mundo ganaba algo. El posadero, el herrero que remendaba sandalias, la bordadora que cosía parches con motivos del santo, el copista que vendía pequeñas hojas con oraciones impresas a mano y dibujos torpes de milagros. Hasta los niños corrían entre los puestos con canastas de pan negro, ofreciendo rebanadas a cambio de una moneda o de una historia. A cambio de esa moneda, el peregrino se llevaba una insignia para coser en el sombrero. Era más que un recuerdo, era un salvoconducto de regreso, una prueba de haber llegado y un pasaporte de prestigio en la ruta de vuelta. Dentro del santuario, el ritual tenía coreografía. Se avanzaba en fila, se besaba el borde del relicario o se rozaba con los dedos, se dejaba una vela o un óvulo, se rezaba, algunos traían ofrendas en especie, sacos de grano, lana o una figura de cera en forma de pierna, ojo o mano, para pedir sanación de esa parte. Los cojos dejaban muletas a modo de testimonio. Las paredes se llenaban de tablillas con gracias escritas, promesas cumplidas a medias que se convertían en madera y tinta. Había quienes dormían toda la noche cerca del altar esperando sueños reveladores, y quienes solo querían 5 minutos de silencio para llorar al familiar muerto. El bullicio no eliminaba lo sagrado, lo hacía cotidiano, como si lo divino hubiera abierto un puesto más en el mercado. El lenguaje de la indulgencia era contabilidad de almas. Caminaste tanto, rezaste tanto, diste tanto. A cambio, el purgatorio se acortaba. Los años de pena se reducían con una operación invisible. ¿Culpas pesadas? Entonces multiplicas con ayunos, vigilias y limosnas. ¿Culpas más leves? Bastaba con tocar, prometer y llorar un poco. La gente necesitaba números, incluso cuando el infinito estaba en juego. El clero administraba ese libro mayor con solemnidad práctica, porque también había que pagar techos, velas y manuscritos. Nadie fingía que el mundo material no existía, pero todos buscaban que el material apuntara al cielo. Y luego venía el inevitable comercio de historias. Cada peregrino se convertía en noticiero ambulante. En las mesas compartidas se contaban rutas, posadas decentes, puentes caídos, asaltos evitados por un pelo o por una plegaria. Se advertía sobre el posadero que aguaba el vino o el arriero que robaba mantas. Se recomendaba a la viuda que daba sopa buena sin hacer demasiadas preguntas. Y se narraban milagros recientes con la precisión nerviosa del testigo. El niño que volvió a ver, la mujer que por fin durmió, el hombre cuya herida dejó de supurar al amanecer. La piel se erizaba, la fe se calentaba como manos junto al brasero, porque tanto como el hueso en la caja, el relato compartido era lo que sostenía la peregrinación. Tú escuchabas, asentías, añadías tu parte, y sin darte cuenta, ya eras parte de la cadena que mantenía viva la ruta. No todo era consuelo. Había decepciones. Había peregrinos que no sentían nada, que tocaban la reliquia y seguían igual de cansados, igual de tristes. Se iban con una insignia y con el peso intacto. Pero incluso en esos casos, algo cambiaba sin hacer ruido. Caminas semanas mirando el suelo, y de pronto miras a otros que también miran el suelo, y te das cuenta de que no estabas solo en la intemperie. Te acostumbras a pedir y a dar, a decir buenos días en lenguas extrañas, a compartir un pedazo de pan duro con alguien que ronca como un molino. La santidad no siempre llega con trompetas, a veces llega con callos, y llega la hora de emprender el regreso. El camino de vuelta nunca es el mismo aunque pises las mismas piedras. Vas más ligero de miedos o más pesado de recuerdos. Ajustas el zurrón para que no se rompa la insignia. Revisas la carta sellada que acredita tu visita y te persignas antes de salir de la ciudad.
como si cruzaras una frontera invisible entre lo santo y lo simplemente arduo. En la puerta te cruzas con nuevos peregrinos que entran con esa mezcla inconfundible de ilusión y cansancio. Les das indicaciones, les señalas la fuente con agua limpia, la panadería honesta y la calle donde la noche es menos ruidosa. Eres el que ayer pedía, hoy aconseja. El camino ya te cambió. El regreso trae pruebas distintas. El entusiasmo inicial se ha consumido y la rutina amenaza. Es cuando el oficio de caminar se vuelve trabajo interno. Vuelven los bandidos con caras conocidas. Vuelven los perros. Vuelven los atajos que no llevan a ninguna parte. Pero ahora tienes el sombrero marcado y la mirada de quien ya estuvo ante el relicario. La gente te trata de manera diferente. Los guardias de ciertos portones te dejan pasar con menos preguntas. Los labradores te invitan a sentarte porque vieron esa misma insignia en el tío que fue a Santiago y volvió con otra paciencia. Y tú, que al salir pensabas en perdones, al volver piensas en deudas. Te preguntas, ¿a quién debes pedir perdón en persona? No al santo. ¿A quién le debes una palabra, una visita, un abrazo? A veces, la peregrinación te prepara para lo que no sabías que tenías que hacer al llegar. En las aldeas de paso, el eco de la peregrinación deja marcas. La señora que te vende sopa te pregunta cómo es el altar, cómo huele la iglesia, si de verdad hay milagros o si son cuentos. Tú intentas explicarlo sin exagerar ni traicionar. Dices que la iglesia huele a cera y a lana mojada, que el altar brilla con oro gastado, que la gente canta bajo susurros y que hay lágrimas que parecen agua de pozo. Dices que sí, que parece que algo pasa, aunque no siempre pase como uno espera. Ella asiente, te sirve un poco más y te cobra un poco menos. También quiere creer, pero por ahora tiene que atender el caldero. El zurrón vuelve a llenarse lentamente, no de cosas, sino de gestos que guardas. La mano del viejo que te bendijo sin conocerte. La risa de los niños que jugaban a reconocer insignias como si fueran monedas de reinos distintos. El perro flaco que siguió a la columna de peregrinos toda una tarde y se paró en la puerta del santuario como si supiera que ahí terminaba el trabajo y empezaba el descanso. El cielo que cambió de color sobre la misma vereda. Guardas todo eso en un sitio que no pesa. Lo otro, las ampollas, el barro, el cansancio con hambre, también se guarda, pero pierde filo con cada legua. La memoria lima lo que duele cuando el dolor fue elegido. A medio camino de regreso, en una posada cualquiera, los peregrinos comparan insignias como soldados que comparan cicatrices. Uno la trae en el sombrero, otro la cuelga del zurrón, otro la guarda envuelta en lino como si fuera vidrio. Se cuentan anécdotas que ya suenan a relato pulido. El río que casi se desborda y obligó a dormir bajo un carro. El puente donde un arriero quiso cobrar 3 veces la vez en que un noble joven compartió pan sin decir su nombre. Se hacen promesas que quizá no se cumplan. Volveré con mi hermano. Traeré a mi madre cuando mejore. Haré el donativo que no pude hacer. Las promesas alimentan el movimiento tanto como el pan. Cuando por fin aparece la torre familiar de tu aldea, el corazón hace algo raro, como si tropezara con un peldaño invisible. El regreso no es triunfo con trompetas, es la puerta que se abre y el olor de la casa. Los vecinos salen, preguntan, tocan la insignia como si fuera metal mágico. Tú hablas lento, respondes lo que puedes, no todo. La historia que traes es parte tuya y parte común. El cura te pide que cuentes a los demás después de misa. Tú asientes sabiendo que serás un eslabón en otra cadena. Y esa noche, cuando por fin estiras las piernas en tu cama de siempre, las sábanas raspan distinto y el techo no se ve igual. El viaje se queda contigo, incluso cuando los pies se han detenido. Con los días vuelves a tus tareas, al arado, al telar, a la mesa de la cocina. Pero algo cambió en el pulso de las horas. Hay una paciencia nueva para el frío,
una cortesía inesperada cuando alguien pide un favor, una manera de mirar a los forasteros con menos desconfianza. No se lo cuentas a nadie, pero rezas de otra forma, sin tantas palabras, como si el camino te hubiera enseñado a escuchar. Y cuando pasa por la aldea otro grupo con conchas relucientes, sientes la tentación de unirte otra vez solo para escuchar de nuevo el murmullo de los pasos. No lo haces, te quedas. Hay campos que atender, hay niños que crecen, hay panes que se queman si no se sacan a tiempo. La santidad y lo cotidiano vuelven a su danza. Algunas noches sueñas con el santuario, no con el relicario brillante, sino con la penumbra tibia de la nave, con el sonido de tela rozando piedra, con las velas que lloran cera. Despiertas con el cuerpo muy cansado y la cabeza limpia. No sabes si te curaron la espalda o la vanidad. No importa. Te levantaste más ligero, y en la mesa, junto a la jarra, la insignia descansa como una moneda gastada que ya no pagarás, pero que guardas porque al mirarla recuerdas la palabra que buscabas y no sabías decir camino. Y así, sin fanfarrias, la peregrinación deja su huella en ti y en tu mundo. Los oficios que describimos antes, los herreros, los canteros, los cocineros, los caleros, los cazadores de ratas, todos ellos también miran las conchas en los sombreros y entienden que hay trabajos que se hacen con las manos y trabajos que se hacen con los pies. La Edad Media está llena de ambos, y entre pozos de basura, ruedas gigantes, asedios a ciudades y colas frente a reliquias, el hilo común es el mismo, la obstinación humana de seguir adelante, con hedor, con hambre, con miedo, con fe, lo que sea necesario para cruzar de un día al siguiente. Detrás de cada reliquia encendida había otra verdad más amplia sobre la Edad Media, una red de trabajos y destinos que se entrelazaban como hilos tensos en un telar. Los oficios más bajos sostenían las cúpulas más altas. La ciudad que presumía su tesoro santo dependía del que limpiaba pozos, del que pisaba lana, del que apagaba incendios con cubos prestados. El peregrino que llegaba con la espalda hecha polvo se había cruzado con caleros que horneaban piedra hasta volverla cal. Había pisado sobre losas arrancadas por canteros y levantadas por operadores de rueda que caminaban dentro de tambores gigantes, convertidos en motores humanos para grúas sin nombre. Esa economía de sudor mantenía encendido el mundo visible y el mundo invisible, lo que se tocaba y lo que se rezaba. Si algo enseñaba la ruta era que incluso la devoción necesitaba logística. En las ciudades, la conversación se mezclaba con el humo. El cocinero movía el cucharón mientras escuchaba historias de peregrinos y guerreros, tratando de decidir si la carne necesitaba más pimienta para ocultar el matiz sospechoso del día. En una esquina, un herrero ajustaba una bisagra, secándose la frente con el antebrazo ennegrecido, y levantaba la vista solo lo justo para oír que la flota de un caudillo del norte había pasado por otra costa más, que un monasterio remoto había escondido sus cálices bajo el suelo, que un mercado nuevo se había abierto junto a un puente reforzado. La noticia entraba en la fragua como chispa y salía convertida en comentario a la siguiente mañana. No había periódicos, pero sí un coro incesante de pasos, golpes, pregones y canciones. Los ratoneros seguían rastreando bodegas y corrales. Su trabajo era invisible cuando resultaba y escandaloso cuando fallaba. En semanas de calma caminaban con su saco vacío, el perro al paso y el oído atento, como si escucharan un idioma que los demás no dominaban. El susurro de pajas movidas en un rincón, el rasguño detrás de una viga. En semanas malas, las colas pagadas se amontonaban en mesas de consejo, prueba de que el miedo tenía tarifa. Aunque pocos se acercaban a ellos por gusto, el panadero que había perdido un saco de harina a mordiscos les dejaba hogazas del día anterior. Era la economía de la náusea y del alivio. Nadie quería pensar en roedores hasta que se notaban, y entonces todos querían que desaparecieran sin preguntas. En un barrio apartado, los batanes marcaban su compás de pies hundidos en tinas que olían a amoníaco.
Los gritos y las risas se mezclaban con el chapoteo incesante. Allí también llegaban noticias, pero llegaban tarde y se diluían en el agua. Una batanera joven aprendía dónde ponerse para no pelarse los tobillos y dónde colocar la tela para que el paño quedara firme y suave. A su lado, una vieja le contaba de cierta vez que un peregrino dejó como ofrenda una túnica mal batida que raspaba la piel como ortiga, y de cómo la devolvieron mejor que nueva con paciencia, golpes y oraciones que no iban a santos, sino a la propia tela para que cooperara. La ciudad se vestía gracias a ese trabajo y al mismo tiempo lo ocultaba, como se oculta aquello que incomoda y se necesita. Bajo las murallas, cerca de la puerta que daba al río, un calero cargaba un carro de sacos grises. Tenía los ojos enrojecidos y la voz de piedra raspada. Quien le compraba cal para levantar una pared sabía que la cal mordía la piel si se mojaba, que había que respetarla como se respeta un perro guardián. El calero miraba el cielo antes de cada entrega como un marinero, calculando si una nube traicionera iba a echar a perder media tanda. Nadie le preguntaba por qué tosía en seco. Él tampoco preguntaba a nadie por qué bebía más agua que el resto. Cada oficio llevaba escondido su precio y su silencio. No muy lejos, el cementerio crecía como crecen los libros en una biblioteca vieja, con parcelas nuevas apretadas junto a las antiguas y con caminos estrechos trazados por el paso de quienes venían a hablar con los suyos. En noches frías, el guardián hacía su ronda con una lámpara, y el oído atento a los golpes de madera y hierro que no eran del viento. Había aprendido a distinguir lo que hacía un zorro dentro de un seto y lo que hacía un hombre que buscaba abrir tierra sin llamar la atención. No denunciaba por puro celo, pero tampoco podía mirar hacia otra parte siempre. Había pueblos que pactaban con la necesidad y pueblos que declaraban guerra a los que la traían. La frontera nunca estaba clara. En palacio, entre cortinas gruesas y suelos de madera encerada, el groom of the stool afinaba el arte de estar y no estar. Era administrador de tiempo tanto como de telas perfumadas. Medía las visitas por el calendario del cuerpo del rey. En ese intervalo de intimidad, pasaban mensajes, se colaban favores, se sellaban pequeñas promesas. La corte lo sabía y lo negaba, como se niegan las verdades que se usan. El mismo hombre que atendía la parte más simple del rey era quien a veces lograba colar una súplica de un pueblo apretado por impuestos o una recomendación para el hermano de un artesano. No presumía porque no podía, pero dormía sin sobresaltos quien entendía que su poder olía a lino limpio y a discreción. En la cocina del castillo, los aprendices aprendían a leer olores como otros leen letras. Sabían cuándo una olla estaba a un suspiro de quemarse solo por el cambio de un vapor, cuándo una liebre pedía cilantro en vez de otra especia, cuando el pan ya había dejado de cantar y podía salir del horno. Había mentiras honestas y mentiras peligrosas. Decir que el puchero llevaba carne fresca cuando llevaba carne posible era una mentira peligrosa. Decir que el guiso era de receta antigua cuando era invención de urgencia era una mentira honesta. El cocinero buen narrador salvaba más vidas que el médico en días de verano cuando el calor hacía del pescado un enemigo. Elegía batallas. Como todos, el herrero encarnaba una paciencia que el tiempo reconoce. Un joven llegaba con una espada que quería dura como la justicia, y el herrero le devolvía una hoja que no era tan dura, porque sabía que lo que no cede se quiebra, y lo que cede demasiado no corta. Ese equilibrio le recorría los brazos. Sabía contar historias con anillos de hierro tanto como con palabras, y cuando el fuego se caldeaba, hablaba del primer día en que su maestro lo dejó golpear una barra candente, de la emoción de sentir al metal cambiar de color y de capricho, de la lección de aceptar que hay golpes que mejoran y golpes que arruinan. Esa sabiduría de golpe y pausa era también política elemental para vivir bajo reyes nerviosos y cosechas caprichosas. El bardo, entre posada y sala noble, ajustaba su repertorio al clima social como un capitán ajusta velas a un viento nuevo.
Si reinaba el silencio porque una ciudad cercana había ardido, sacaba una canción de consuelo largo. Si había boda, sacaba baladas de linajes y promesas. Y se cuidaba de nombrar a todos los que debían ser nombrados. Su memoria era archivo móvil. Guardaba relatos sobre asedios, pactos, rencillas entre casas, milagros discutibles y ríos que habían cambiado de cauce. A veces le pagaban por olvidar un verso que hacía sombra a un señor. Aprendió a callar con gracia y a cantar con precisión. Y cuando la noche se estiraba y la cerveza aflojaba oídos, pedía monedas para un cuento más, y recordaba que su manto tenía agujeros que no remendaba para que alguien se apiadara. Tenía dignidad y hambre, y sabía tocarlas como cuerdas diferentes del mismo laúd. Y en medio de estos oficios se movían mensajeros con botas polvorientas, llevando órdenes y secretos. Habían visto el interior de demasiadas murallas como para idolatrar cualquiera. Sabían que las ciudades olían distinto por dentro, no por virtud, sino por mezcla de oficios. Una ciudad con buen herrero sonaba a martillo confiado. Una con buenos batanes olía a trabajo que no se ve. Una con mal alcantarillado gritaba por ayuda antes de que la peste hiciera su procesión. Los mensajeros medían peligros por el ánimo de las puertas, por el silencio en las plazas, por la velocidad con que los niños dejaban de jugar cuando veían un estandarte nuevo. Ese saber no tenía himnos, solamente pasos. Con el paso de los años, las historias del asedio del norte a París se volvieron materia de sermones y de tácticas, de canciones y de reformas. Hubo quien dijo que Dios castigó la soberbia con naves que parecían dragones. Hubo quien dijo que la soberbia estaba en pensar que las murallas eran suficientes sin pan ni lealtad. En esa discusión se fueron levantando muros más altos, pero también puentes mejores y depósitos con medidas menos alegres que antes. La ciudad no olvidó que la plata puede comprar tiempo, pero no honor, y que a veces el honor no compra ni pan. La peregrinación, por su parte, siguió marcando calendarios. En veranos calurosos, las rutas parecían ríos humanos que fluían hacia santos distintos. Había quien caminaba porque un hijo había sanado y quería agradecer. Había quien lo hacía porque un hijo no había sanado y quería aprender a perdonar la vida. Había quien solo buscaba la brisa de un paisaje nuevo y la excusa para contar después que vio mares que no eran de su aldea. La mezcla no desacralizaba. Al contrario, volvía a la fe más encarnada. El santo que recibía súplicas de campesinos y de caballeros se convertía a su vez en un patrón de cosas terrenales, de panes que no se queman, de partos sin susto, de tratos justos en mercados nerviosos. A veces, un ladrón de tumbas se cruzaba en la puerta de un santuario con un calero y ninguno sabía lo que el otro hacía. Se miraban como se miran dos desconocidos que no quieren problemas y cada uno seguía con su carga. Uno llevaba en el saco el polvo de una piedra que se había horneado hasta transformarse. El otro llevaba en la conciencia la costumbre de mover cuerpos a escondidas. Los dos tenían las manos marcadas. Si se hubieran detenido, tal vez habrían descubierto que compartían una certeza básica, que la materia cambia con fuego y con tierra, y que el miedo cambia con pasos y con palabras. Pero no se detenían. Había trabajo. Las ciudades aprendieron a convivir con el miedo como se convive con la lluvia. A veces se abrían las compuertas del pánico y todo se inundaba. A veces caía una llovizna constante de rumores y chismes, y todos seguían. Entre esas variaciones, los oficios se mantenían. El operador de rueda de tracción seguía subiendo piedras. El ratonero seguía escurriéndose bajo pisos. El cocinero seguía apagando incendios con trapos húmedos. El herrero seguía levantando el brazo, el bardo seguía memorando nombres, y los peregrinos seguían saliendo por la puerta de la ciudad y entrando por la puerta del santuario como si fueran pulmones de un cuerpo grande, respiración lenta de un mundo que no paraba. El aprendizaje más raro era tal vez que el asco, el miedo y la fe pueden coexistir en la misma calle,
que un día puedes comprar una insignia cerca de un altar y al siguiente cubrirte la nariz cerca de un batán, que puedes llorar ante una reliquia por la mañana y reírte por la tarde con un cuento de taberna. Los siglos no borran esa mezcla, la hacen norma, y así la Edad Media no aparece como un túnel oscuro, sino como un mercado inmenso en el que siempre hay alguien diciendo «pase por aquí», y otro diciendo «no pise eso», y otro diciendo «siga derecho y verá la torre». En ese mercado, la santidad no está arriba como luz separada, está abajo, entre manos con callos, y respira al mismo ritmo que respira el asombro. Si hoy abrieras un libro con miniaturas de aquel tiempo, verías figuras pequeñas con herramientas que reconoces: palas, mazos, cucharones, cuerdas y ruedas. Verías barcos con velas pintadas y puentes con arcos de madera. Verías ciudades en islas y monasterios en colinas. Y si pudieras pasar la mano por esa página, notarías que el relieve está donde menos lo esperas, en los detalles. Una cuerda tensa que sujeta una carga, una lágrima pintada en la mejilla de una mujer a la que se le escapa un hijo, un perro que mira hacia el lado contrario porque ha oído algo que el pintor no ha contado. A veces, los detalles dicen más que los grandes titulares. A veces, el mundo se sostiene en cosas que nadie canta, y sin embargo, alguien canta. El bardo toma de nuevo el laúd, afina una cuerda que siempre se resiste, comienza a recitar el hilo que une oficios, asedios y caminos. Habla del gong farmer que impidió que una calle se volviera pantano, del recolector de sanguijuelas que sostuvo una moda médica de sangre compartida, del enterrador que fue muro contra el caos, del batanero que volvió amable un tejido que raspaba, del operador de rueda que hizo subir piedra con piernas, del cazador de ratas que contuvo plagas con un saco, del niño castigado por los errores de un príncipe, del calero que cosió piedra con paciencia, del ladrón de tumbas que alimentó el hambre de ciencia, del servidor del rey que convirtió lo íntimo en poder, del cocinero que evitó tragedias con especias, del cantero que peleó con granito, del mensajero que jugó su vida en cada cruce, del herrero que puso metal donde faltaba, del bardo que ahora los recita, y de un río con naves que enseñó a una ciudad a ahorrar para su vergüenza y a planear para su futuro, y de caminos con conchas que enseñaron a medio mundo a contar de otra forma el tiempo. Cuando termina, alguien deja una moneda. No es solo pago, es reconocimiento de que el relato también es un oficio que mantiene las cosas unidas. Tal vez la mejor manera de cerrar este recorrido sea detenerse un momento en la palabra que lo atraviesa todo: necesidad. No es una palabra brillante, no suena a epopeya, pero actúa como agua subterránea que alimenta pozos y que, a veces, también los desborda. La necesidad explica por qué alguien baja a un pozo negro con un cubo en la mano, por qué otra persona ofrece sus piernas como cebo en un pantano, por qué un joven corre con cartas atravesando campos de batalla, por qué un cocinero echa un puñado extra de especias a una olla que pide ayuda. La necesidad no romantiza, empuja, y a la vez saca a la luz una segunda palabra que no suele entrar en crónicas: cuidado. Cuidado del agua que no rebalse, cuidado de la comida que no se pudra, cuidado del cuerpo del rey, cuidado de un cadáver que debe llegar a una mesa de estudio, cuidado de un paño que debe cubrir a alguien sin herirlo, cuidado de una ciudad que debe aprender a temer sin dejar de vivir, cuidado de un alma que camina hacia una reliquia porque no sabe a quién más pedirle fuerza. Desde esa doble raíz, necesidad y cuidado, nacen las paradojas que vuelven humano a aquel mundo. Un oficio que da asco a la ciudad la salva de enfermar. Un trabajo que parece servil en la corte otorga más poder que una espada. Una nave que amenaza una capital ayuda a fundar una provincia donde, con el tiempo, reinarán leyes nuevas. Una ruta pensada para lavar culpas acaba enseñando a una comunidad a hospedarse y a escucharse.
El tejido invisible que se crea no sale en los cantares, pero sostiene las bóvedas y también las conciencias, y sobre ese tejido se mueven historias con nombres propios o sin ellos, con fechas precisas o con estacionalidades que se repiten. El verano de la peste, el invierno de escasez, la cosecha breve, el año de lluvias, la Pascua con procesión más larga. Hay momentos de risa, incluso en la curva del cansancio. Un operador de rueda de tracción que, al bajar a la taberna, descubre que caminar en círculos todo el día le ha dado paso de baile que hace reír a cualquiera. Un ratonero que recuerda cómo un ganso le plantó cara y lo persiguió entre barriles, y lo cuenta con la dignidad herida y la gracia intacta. Un batanero que asegura que la tela también responde a cumplidos, y que, cuando se le habla con cariño, se compacta mejor. Un herrero que jura que su yunque es celoso y que funciona mejor cuando no lo miran demasiado. Un cocinero que, después de salvar un banquete improvisando, bautiza su invento con un nombre solemne para que suene a tradición. El humor no es fuga, es herramienta. Lima aristas, suelta tensiones, enseña a respirar. Hay también la sombra de lo que no salió. El enterrador que se contagió y nadie supo su nombre. El mensajero que no llegó y cambió un combate que habría sido distinto con su noticia. El ladrón de tumbas que no supo distinguir una trampa y perdió más que libertad. El calero que se equivocó con el viento y pagó con la piel. El cocinero que no midió una especia y descompuso a medio salón. En esos fallos se aprende con dureza. La Edad Media no era magia, era ensayo y error a golpe de vida. Si a veces obras grandes sobrevivieron, no fue por encanto, sino por la suma de soluciones pequeñas que puestos humildes sostuvieron día tras día. La política y la fe, a menudo contadas como fuerzas abstractas, se vuelven concretas al mirarlas desde los oficios. La política es un herrero bajo presión para entregar armas, un cocinero preparando banquetes que son pactos, un oficial en la puerta que decide si un mensajero entra a tiempo. La fe es un peregrino que reparte su pan con otro en el portal del santuario, una mujer que prende una vela por alguien que la ofendió, un calero que se persigna antes de abrir la calera porque sabe que el fuego tiene maneras. De pronto, los grandes conceptos bajan al suelo, pierden altisonancia y ganan textura, se vuelven de carne, de barro, de hierro y de lana. Frente a todo eso, el asedio de París por el caudillo del norte deja de ser solo una página de batallas y resplandece como espejo de una época que aprendió a la fuerza a reforzar puentes, a organizar ríos, a pensar en rutas de retirada y de abastecimiento, a entender que una bolsa de plata puede comprar tiempo, pero también vende vergüenza. Sirvió, con el paso de los años, para que otras ciudades miraran su agua con ojos nuevos, para que los reyes sospecharan de consejos cortos, para que los monasterios mudaran su forma de guardar lo que consideraban sagrado. La humillación tuvo utilidad cívica, y esa es una de las ironías más duras que deja la historia, que a veces el golpe que más duele enseña mejor que 100 discursos. Si el lector de estos tiempos modernos camina por una ciudad cualquiera y baja la vista, tal vez encuentre rastros de aquella red. Un alcantarillado que no se ve pero sin el cual nada funciona. Un mercado donde conviven comida excelente y comida de compromiso, con aderezos que siguen cumpliendo doble función, sabor y salvación. Un puente que hace sonar sus tablas y recuerda que la madera también tiene memoria, que hubo pies antes que ruedas. Una iglesia con una reliquia en vitrina junto a una caja para donativos. Un museo con una cota de malla que no brilla tanto como brilla la idea de quien la colgó en su salón sin haberla usado nunca. Sombras de oficios viejos en oficios nuevos. Y en una esquina, un músico callejero que canta la historia de esa ciudad mientras tiembla el vaso donde van cayendo monedas. Otro bardo, otro laúd, otro hilo. Los caminos a los santuarios se convirtieron con el tiempo en mapas culturales. Por ellos circularon no solo devociones,
también canciones, recetas, lenguas, modas que saltaban de una comarca a otra pegadas a un bordado o a una melodía. Lo que en un pueblo era comida de pobres, en otro se celebraba como manjar de peregrino porque alguien lo probó en una noche de hambre y le supo a rescate. La memoria es caprichosa, pero también agradecida. Conserva lo que la salvó. Por eso cuando se estudia el ir y venir de la gente de aquella época, se descubre una red de préstamos y devoluciones que nada tiene que envidiar a las rutas comerciales. Había comercio de consuelos, con tasas variables, y había comercio de valentías, que siempre fue barato de pedir y caro de pagar. Una última escena para terminar. Es de noche en una ciudad de piedra. En un patio interior, un herrero apaga por fin el fuego y el silencio casi truena. A lo lejos, la cocina del palacio baja el ritmo y alguien tapa una olla para recalentarlo todo al alba. En un callejón, un ratonero recoge su antorcha con dedos cansados. En la bodega de un batán, las telas descansan en agua quieta que ya no huele a guerra. Cerca del río, el calero escucha cómo cruje la calera que ha de vigilar 2 horas más. En la muralla, un mensajero llega con un caballo que no puede más y entrega un pliego que quizá salva un barrio o quizá llega tarde. En una habitación pequeña, un bardo cuenta las monedas de la jornada y decide si alcanza para dormir en cama o si toca suelo. Y en la iglesia, un peregrino que no pudo ir más lejos toca con 2 dedos la madera de un banco y susurra una oración sin palabras, solo respiración. La ciudad duerme en capas. La capa de arriba cuenta historias. La capa de en medio sueña con muros más firmes. La capa de abajo hace fuerza para que mañana vuelva a encenderse el mercado, la fragua, el tinado. Si hay milagro, quizá está ahí, en ese encendido cotidiano. Y entonces, como quien apaga un candil con cuidado para no llenar la habitación de humo, es momento de cerrar. Todo lo que has visto en esta travesía, desde pozos hediondos hasta puentes ardiendo, desde ruedas que suben piedras hasta caminos que suben plegarias, pertenece a un mismo mapa humano. No es cómodo, no es limpio, no siempre es noble, pero es verdadero. Y en esa verdad hay una belleza terca, la de un mundo que, golpe a golpe y paso a paso, se inventó maneras de seguir. Si alguna vez te preguntas cómo se construye una catedral, o cómo se perdona una ciudad, o cómo se sostiene una vida cuando el pan alcanza por poco, piensa en estos oficios. Detrás de cada campana que suena, hubo manos que limpiaron, hornearon, cargaron, cantaron y anduvieron. Mano y paso, martillo y concha, fuego y río, y en medio la gente.